Bueno, vamos a arrancar. Eh, Antes de empezar ya con el material, el contenido del módulo 4, ayer terminé de corregir los últimos parciales, así que en principio todos los que me hayan mandado los exámenes deberían estar corregidos. Si alguno me lo mandó y no recibió su corrección, me manda mensaje y vemos si es que no, nunca había corregido por este sistema, así que la verdad es que no sé si hice las cosas del todo bien. En principio la idea fue que cada uno recibiera un mensaje y además los comentarios o observaciones que había hecho sobre los escritos, devolviéndoles el mismo parcial que ustedes me mandaron, el mismo archivo que ustedes me mandaron, los comentarios ahí. Entonces todos deberían haber recibido esas dos cosas. El adjunto y un mensaje con los comentarios. Y un mensaje. Si hay alguien que no lo haya recibido de esta manera o hay alguien que no haya recibido la corrección y me lo mandó, les pido por favor que me manden un mensaje y vemos qué pasó, qué puede haber pasado, ¿sí? Por mi parte, yo los que me da el sistema, de todos los que tenía, están todos corregidos. Así que bueno, si hay alguno que no esté, me avisan y vemos qué pasa, ¿sí? No se preocupen, vi en algún momento algunos mensajes de que no, el día de la entrega, no sé qué pasaba con el aula, no tengo ni idea, pero bueno, no se preocupen los que lo entregaron un poquito más tarde, porque por lo menos en esta oportunidad no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? O sea, lo que cuenta es que lo hayan entregado. Bien, eh, sobre los parciales, bueno, si bien les hice los comentarios a cada uno individualmente en el archivo Word, eh, sí quiero que, espero que se haya entendido la idea, ¿no? De hacer estos comentarios en las respuestas tienen que ver, bueno, por un lado, con que se entiendan bien los contenidos, ¿no? Como corresponde, y por otro lado, pensando en que ustedes saben que todos ustedes van a tener que dar un examen final obligatorio, o sea que este contenido sí o sí lo van a tener que volver a ver para cuando sea que sea ese final. Entonces, estos comentarios los hice pensando sobre todo en ese final, ¿no? Bueno, si hay alguien que tenga que dar la instancia de recuperatorio también, pero sobre todo pensando en el final. Así que revisen esos comentarios y si hay algo que no se entienda me preguntan. En principio y en líneas generales hay sobre todo un concepto en relación a la pregunta de Saussure que me gustaría aclarar porque por un tema de, yo creo que por un tema de, en muchos casos por un tema de formulación y en otros casos porque creo que no se termina de comprender la noción de arbitrariedad, ¿no? Muchos responden que en Saussure el signo es arbitrario porque no hay relación entre significado y significante. Esto aparece formulado de varias formas. En algunas formas es un poquito más, está un poco más atenuada esta idea de que no hay relación entre significado y significante, y entonces por ahí es un poco más discutible, pero en algunas de las respuestas pusieron directamente que el signo es arbitrario porque no hay relación entre significado y significante. Y eso está mal. Afirmar que no hay relación entre significado y significante es afirmar que no existe el signo lingüístico, porque de hecho el signo lingüístico, si es algo, es una relación entre un significado y un significante, ¿sí? Entonces, esto que quede claro como concepto, porque está mal, y bueno, como les decía recién, pensando en el final, afirmar que, y esto además estaba pensando también que creo que lo planteé en la primera devolución que hicimos, afirmar que no hay relación, o repito, decir que el signo es arbitrario porque no hay relación entre significado y significante está mal. Lo que no hay es una relación motivada, ¿sí? Lo que no hay es un motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante. No es que no hay eh, en algunos casos también contestaron que el signo es arbitrario
porque no hay motivo para que estén unidos un significado y un significante. Y acá pasa lo mismo, no es que no hay motivo para que estén unidos, claro que hay motivos, si no hubiera motivos no estarían unidos, y si no estuvieran unidos no tendríamos signo lingüístico, ¿sí? Entonces, acá el punto no pasa por si existe o no existe una relación entre significado y significante, pasa por el tipo de relación. El tipo de relación es inmotivada. Entonces, esto que quede claro, el signo lingüístico es la unión de un significado y un significante. Entonces, decir que la arbitrariedad es que no hay unión entre significado y significante es un error conceptual, o sea, muy, muy básico, que no nos permite continuar, porque si no hay relación entre significado y significante, no tenemos signo y no tenemos sistema. La arbitrariedad es que no hay una relación motivada, y por eso decimos que la relación es inmotivada, convencional, que se basa en la convención, que se hereda y todo lo otro, ¿sí? No hay motivo para que un significado y un significante estén unidos, no hay un motivo para que un determinado significado esté unido con un determinado significante. No hay ningún motivo para que el significado mascota de 4 patas con pelos y que maulla se una al ruido gato. No hay motivo para que ese determinado concepto se una con ese determinado significante, ¿sí? O sea, fíjense que en ambos casos estamos hablando de casi, bueno, quiero pensar que problemas de formulación, porque si es un problema de formulación solamente quiere decir que el concepto se entiende. No es que no hay relación, sino que no hay relación motivada. No es que no se una, no hay motivo para que un significado se una con un significante, sino que no hay motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante. Bien, eso sobre todo en relación a la pregunta de Saussure. En la pregunta de Peirce, bueno, pasó esto que creo que yo también se los había anticipado, esto de, sobre todo la aparición de algunos comentarios sobre las categorías de la experiencia. Yo les dije que con eso no nos íbamos a meter, que pusieran primeridad, segundidad, terceridad entre paréntesis, no suma nada en la respuesta si no van a desarrollar un poquito de qué se trata eso, y no era necesario para la consigna. Entonces, eso, ¿no? Que si van a poner solamente entre paréntesis, esto, poner cosas que no se desarrollan y que quedan así como sueltas o aportan solo confusión a la respuesta, si encima no es algo que se les esté pidiendo en la consigna, no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se van entendiendo los comentarios que estoy haciendo? ¿Alguna pregunta? Bien, gracias, Yara. Entonces, ahora, Valen, te contesto que no hay fecha para los finales, no tenemos finales cuándo van a ser. Y finalmente, sobre el análisis de la imagen que les propuse, en líneas generales estuvo bien, sobre todo teniendo en cuenta eh, el poco tiempo y las pocas posibilidades que tuvimos de práctica. Bueno, ahí en cada uno de los exámenes puse los comentarios, pero también esto me gustaría hacer un comentario general para que vean cómo también desde cómo formularon ustedes la respuesta, en algunos casos, ¿no? Eh, digamos, están metiendo la pata, por decirlo de alguna manera, en el análisis. Y me refiero concretamente a la lectura que se puede hacer de las manos entrelazadas o las manos estrechadas, ¿no? Teníamos dos manos agarrándose en el mural. Y entonces está muy bien hacer una lectura de ese elemento, la imagen, digamos, en este mural aparecían varios elementos que podían ser analizados, y uno de ellos era las manos entrelazadas o las manos estrechadas, y muchos lo reconocieron como ícono, que efectivamente es un ícono, porque de hecho reconocemos que son dos manos que están entrelazadas justamente por el parecido con el objeto. Pero a la hora de formular la respuesta, muchas pusieron, es un ícono porque dan idea de unión. Entonces, la pregunta es, si yo digo que dan idea de unión, o sea, el problema está en la justificación, ¿no? Dan idea de unión. Si yo veo dos manos entrelazadas y aparece da idea de unión, entonces en realidad está representando la unión. Entonces yo digo,
la unión como objeto del mundo, representada por dos manos estrechadas, ¿les parece que es algo icónico? En realidad es símbolo. O sea, si yo veo dos manos así y eso me hace pensar en unión, en realidad hay una cuestión convencionalizada de que dos manos estrechadas dan idea de unión, de amistad, de solidaridad, ¿sí? De unión por la patria pusieron algunos. Eso es absolutamente convencional, que yo ahí en esas dos manos vea unión y no vea que alguien está empujando a otro, o que alguien está levantando a otro, o que alguien está, no sé, eh, moviendo, ¿no? Tirando hacia sí, y vea solamente unión, es una cuestión absolutamente convencional, tan convencional como pensar que una paloma blanca, como ver una paloma blanca y pensar que es justamente un símbolo de paz. Entonces, haber analizado las manos como icono está bien, porque de hecho reconocemos que son manos, lo mismo que reconocemos la bandera por el parecido con el objeto del mundo, entonces es un icono. En el caso de la bandera, claramente hay una instancia de análisis mucho más importante, que es la de pensarlo como un símbolo, que de hecho así lo habíamos trabajado en clases, porque todas las banderas son símbolos. Pero en general en ese sentido las respuestas estuvieron bien, pero en la de las manos, insisto con esto, ¿no? Como que medio que les jugó una mala pasada, me parece, la idea de no pensar que estas dos manos juntas, en realidad, además de íconos, que efectivamente lo eran, también tienen un componente simbólico bastante importante. Calculo que por ahí no lo reconocemos como símbolo porque lo tenemos súper naturalizado, ¿no? Pero es un símbolo. Creer que esas dos manos juntas nos hacen pensar en unión, evidentemente es algo simbólico. No sé si se entiende lo que estoy diciendo o si tienen alguna duda. Y bueno, también muchos no lo pusieron, pero había otro componente simbólico bastante claro en el elemento a analizar, que era la frase, ¿no? La frase, en tanto elemento lingüístico para Peirce, es símbolo. Bien, entonces esto sobre la evaluación. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, el que contestó que era solo símbolo, estamos hablando de las manos, no, eh, tanto para, bueno, para todas las preguntas, ¿no? Pero sobre todo para la pregunta del análisis, en realidad lo que tuve en cuenta es que estuviera bien justificado, o sea, que estuviera bien justificado y que estuviera bien hecho el análisis, en el sentido de que algunos bueno, pusieron cosas, por ejemplo, metieron la categoría de índice que no correspondía y en ese caso estaba. Mientras estuviera bien justificado lo que estuviera, se traté de no... Vieron que la devolución es entre aprobado y desaprobado, entonces aprobado es un rango súper amplio, están los que están aprobados muy bien, y están los que están aprobados que incluso se los hice saber en la devolución bastante flojos. Esos que están bastante flojos es, onda, esto en un final no pasa, ¿sí? No pasa en el sentido de que con este contenido que están contestando, por ahí en el final eh, no es suficiente para aprobarlo. Así que el que contestó solo símbolo está mal, no, en principio no va a estar mal, si estabas hablando de las manos, no está mal, si en todo caso incompleto. Y bueno, si está incompleto habrá que ver qué tan incompleta está esa pregunta en general y qué tan incompleto está el resto del parcial. En general ninguno de los parciales bueno, estas evaluaciones formativas está desaprobada porque están incompletas, ¿sí? Si están incompletas pero el contenido que es correcto, están aprobados. Con esta observación de, che, está muy incompleto para la segunda evaluación formativa y sobre todo para el final, traten de desarrollar un poco más. Los que están desaprobados son los que están mal. Los que están mal y no hay por dónde, o sea, que además de incompletos por ahí está mal. Y acá otra recomendación sobre la manera de enviar los trabajos, esto lo avisé previamente y lo vuelvo a decir,
dos cosas. Revisen los textos, porque algunos textos eran imposibles de leer en cuanto a que eran, o sea, agramaticales. Yo no sé si había una cosa así medio de copia y pego, de sacar partes de un texto y unirlas en un resultado final que no tenía ni cohesión ni coherencia, o sea, que se notaba que no había habido una lectura previa a la entrega porque realmente no tenía sentido, eran casi en algunos casos palabras sueltas. Y bueno, y este tema de copiar, ¿no? O sea, yo no voy a estar fijándome en cada uno de los exámenes cuál es el nivel de copia. En algunos se nota mucho porque se nota porque nos damos cuenta porque conocemos los textos originales. Piensen en este sentido que el final no va a ser a libro abierto, el final va a ser presencial. En algún momento esperemos poder hacerlo, así que ojo con eso, traten de no estar tan pegados al libro porque en algún momento lo van a tener que hacer sin el libro, ¿sí? Bien, esto entonces sobre la evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras piensan, si hay alguna otra pregunta, vamos a ir entonces ya metiéndonos en el módulo 4. Estamos compartiendo, ¿no? Bien. A ver, nosotros lo que estamos haciendo en lo que solemos hacer en la cursada de Semio, y lo estamos haciendo también en esta cursada virtual, por ahí con contenidos un poco más ajustados y probando, ¿no? Cómo funciona esto, que sobre todo esta última parte tiene una instancia práctica bastante importante, así que vamos a ver cómo la resolvemos de esta manera virtual. Pero en principio lo que podemos ver, o sea, el recorrido del programa a lo que apunta es, así en líneas muy generales, ¿no? Pero para que se entienda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Empezar a trabajar con la unidad signo, ¿sí? En los dos primeros módulos, en los tres primeros módulos en realidad, trabajamos con el signo como unidad, con distintos autores que habían trabajado, analizado, definido, bueno, ubicado, ¿no? Dentro de distintos marcos teóricos qué es un signo, ¿sí? Y habíamos visto, sobre todo desde la perspectiva de Saussure, que ese signo estaba formando parte de un sistema y que ese sistema era un sistema que era de alguna manera bastante aislado de lo que significa el uso después de ese signo, ¿no? De hecho, partimos cuando empezamos a trabajar con Saussure, esa diferencia entre lengua y habla. Lengua es el sistema, el habla es el uso del sistema. Vimos que Saussure hace su recorte de objeto de estudio y estudia la lengua como sistema, todo lo que tiene que ver con el uso lo deja fuera. No porque no sepa que la lengua se usa, ¿no? Porque de hecho, justamente uno de los motivos por los que él sabe que existe la mutabilidad es porque hay una presión de la masa hablante, eso es uso, ¿no? Lo que genera el cambio. Pero no es lo que le interesa como objeto de estudio. Entonces, todos esos análisis, todas esas maneras de ver, de entender, de analizar, de definir el signo, bueno, están bien, pero evidentemente hay algo que están dejando afuera. ¿Y qué es lo que están dejando afuera? Bueno, ya lo empezamos a ver un poco con Voloshinov y lo vamos a ver bueno, también lo vieron con Bakhtin en las semanas anteriores, con Maggie, y lo vamos a ver también ahora con Benveniste. Lo que están dejando afuera es el hecho de que hay un sujeto que usa ese sistema. Si todo el sistema, la descripción, todo eso está perfecto. Digamos, en principio podríamos aceptar que la lengua está organizada de esa manera, más o menos a grosso modo como lo plantea Saussure. Ahora, lo cierto es que después hay un sujeto real que hace uso de esa lengua y entonces no analizarlo, bueno, está dejando algo bastante interesante afuera, ¿no?
La primera, o el argumento principal que proponía Saussure para no analizar el uso de la lengua, es decir, el habla, era que no había categoría, era caótico, que no había categorías, no había principios como para poder organizarlo, para poder analizar. Si yo no tengo maneras de pensar categorías a partir de las cuales analizarlo, entonces no lo puedo analizar. No hay, sobre todo, eh, me parece que lo que le pasaba a Saussure era que no encontraba como regularidades, ¿no? Así como en la lengua solo es un sistema de reglas, ¿sí? Encontramos regular, o sea, es todo absolutamente homogéneo, regular. En el habla me planteaba Saussure, no existen esas regularidades. Bueno, vimos que en realidad no es tan así, ¿no? Estuvieron ustedes trabajando con... Voy a compartir un toque. Estuvieron trabajando el texto de Bakhtin, ¿no? Con Maggie, el problema de los géneros discursivos, algo sobre géneros discursivos, estuvieron trabajando con ella, ¿no? Bien, fíjense entonces cómo Bakhtin ya dice, bueno, en realidad no sé si es tan libre, tan caótico, tan falta de regularidades el uso de la lengua. Si nosotros en realidad cada vez que hablamos lo hacemos dentro de un género discursivo, si queremos ser un poco menos teóricos, lo hacemos dentro de un marco. Cuando saludamos, saludamos todos de la misma manera. Cuando nos encontramos en una parada de colectivo con un desconocido, creo que esto en algún momento también lo hablamos, vamos a tener una charla sobre el clima. ¿Qué es si no son regularidades? ¿Sí? Si tengo que responder una consigna de parcial, la voy a responder más o menos siempre de la misma manera. Dentro de un determinado formato, dentro de un determinado modelo. Entonces, en realidad, regularidades hay. Por ahí lo que hay que buscar es la manera, o sí, la manera en que pueda analizar esas regularidades o encontrar, bueno, cuáles son esas categorías de análisis, ¿no? Bien, entonces, ahora sí. Em, con el módulo 4, yo acá había notado, bueno, ustedes tienen ahí en la presentación del módulo 4, más o menos está presentado de la misma manera que los módulos anteriores. Tienen primero los objetivos, que es lo que les plantea más o menos cuál es el recorrido que vamos a hacer. Después tienen un artículo de Cecilia Pereira sobre los estudios del discurso, que también ahí es más claro, ¿no? El lugar desde el que partimos ya pensando en esta perspectiva de la enunciación y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y el primer texto concreto con el que vamos a trabajar, que es con el que vamos a empezar a trabajar ahora, es un texto de Daniela Lauría, en el que, vamos a decir, resume o recorta las partes más importantes de este texto de Benveniste, que es un lingüista francés, que habla justamente, es el que introduce el concepto de enunciación. Pero Benveniste justamente lo que hace es retomar, digamos, se basa en los planteos de Saussure para ir un poquito más allá e incorporar y tratar de incorporar el análisis justamente esto que estamos diciendo que Saussure había dejado de lado, que es el uso de la lengua, ¿sí? Entonces, por un lado, Benveniste tiene una pata puesta en que sigue con esta idea del estructuralismo, sigue con esta idea de eh, digamos, reconocer que existe una estructura, ¿sí? Una estructura que pone en relación a los signos, pero al mismo tiempo presentar algunos aspectos, como dice acá la diapo que estamos viendo, algunos aspectos para estudiar la enunciación atendiendo a la presencia del ser humano en la lengua. ¿Sí? Justamente la gran crítica que se le puede hacer a Saussure en su propuesta teórica es que es una propuesta que excluye absolutamente al sujeto dentro de la lengua. Si él cuando habla de comunidad lingüística, habla de una comunidad lingüística que nos solemos llamar ideal, ¿no? Habla de un hablante oyente ideal. Y el ideal es algo que no existe, ¿no? Eh,
van a ser siempre sujetos que se entienden, sujetos en donde, o sea, este hablante oyente ideal no de ninguna manera podría explicar Saussure una situación de doble sentido, por ejemplo, ¿no? Estaría absolutamente... yo siempre pongo este ejemplo en clase. Si la clase arranca a las 7 y alguien entra a la clase 8 y cuarto y yo le digo, son las 8 y cuarto, a la persona que entra, esa persona tranquilamente me puede decir, sí, sí, ya sé, yo tengo reloj, ¿sí? Pero cuando yo le digo a una persona, cuando la clase empieza a las 7 y la persona está entrando a 8 y cuarto, y le digo, son las 8 y cuarto, ¿le estoy dando la hora? ¿Le estoy informando la hora o estoy haciendo otra cosa? ¿Qué estoy haciendo? Bien, le estoy diciendo que está llegando tarde, le estoy dando a entender que estoy llegando tarde. ¿Y por qué? Digo, siempre pongo como un ejemplo, si apareciera como, no, si apareciera un extraterrestre que aprendió a hablar el castellano a partir de gramáticas y qué sé yo, que tiene, y de pronto yo le digo, son las 8 y cuarto, al alumno que llega tarde le digo, son las 8 y cuarto, y el alumno me contesta, eh, pasaron 3:37 y ninguno paró. Podría ser una conversación de locos, ¿no? O sea, o sea, son las 8 y cuarto, pasaron 3:37, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay un montón de cosas en esa interacción que tienen que ver con elementos lingüísticos, también que tienen que ver con elementos por ahí no tan lingüísticos, sino que tienen que ver con la situación en general, el hecho de que, o sea, fíjense, la misma situación, ¿no? Estamos en clase y en vez de yo, en mi rol de docente, decirle a un alumno son las 8 y cuarto, se levanta otro alumno, lo mira al que llega tarde y le dice son las 8 y cuarto. Le generaría una situación rarísima, ¿no? O sea, que un par le diga a otro, che, está llegando, y encima de manera un poco sarcástica, está llegando tarde, sería rarísimo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, yo como docente puedo decirle al alumno que está llegando tarde, pero además no le digo que está llegando tarde, le estoy dando la hora, el otro me contesta sobre 3:37, ¿no? Si uno lo mira un poco desde afuera, sin conocer un montón de información, parecería una conversación de locos. Bueno, ¿todo esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay sujetos reales en situaciones reales. ¿Cuál es la situación real? La situación real es que hay una clase, en una clase empieza una hora y termina una hora, que hay que ser puntual, que hay dentro de esa clase una estructura de jerarquía, que el docente tiene un rol que le permite llamarle la atención al alumno, cosa que no pasaría entre pares, ¿sí? Hay una situación que es que vivimos en una ciudad en la que los colectivos en horas picos van atestados y entonces el 37 puede pasar y no parar, un montón de información, ¿no? Entonces, ¿y con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que somos sujetos reales utilizando la lengua en situaciones reales. Eh, bueno, todo esto evidentemente Saussure no lo tenía en cuenta, pero Benveniste, ay no, hasta ahí. Pero Benveniste sí, ¿sí? Entonces va a tomar, por un lado sí, que existe una estructura, un sistema, en donde se relacionan los signos, pero a la vez trata de presentar, bueno, aparece acá el concepto de la enunciación, habla de la enunciación atendiendo a la presencia del ser humano en la lengua. A la presencia del ser humano en la lengua, este texto con el que estamos trabajando ahora, con el que vamos a empezar a trabajar ahora, se resumen de Daniela Lauría es sobre el texto de semiología de la lengua, pero el siguiente texto con el que vamos a trabajar es uno que se llama directamente de la subjetividad del lenguaje, de la subjetividad del lenguaje. Entonces aparece acá este par subjetividad-objetividad, que yo les quiero preguntar a ustedes qué es la subjetividad, qué es la objetividad, qué es para ustedes la subjetividad y qué es para ustedes la objetividad. Y acá si quieren abrir los micrófonos o si lo quieren hacer por chat, como prefieran. Son conceptos que están todo el tiempo, ¿no? Sobre el tapete. Todos hablamos de subjetividad, todos hablamos de objetividad, decimos que el periodismo tiene que ser objetivo, decimos que hay cosas, tipos textuales que son objetivos.
Y después también hablamos de subjetividad, pero ¿qué es la subjetividad y qué es la objetividad concretamente? Si lo tuvieran que definir, ¿cómo lo definirían? A ver, Alejandro, subjetivo es condicional a las condiciones externas y objetividad es algo que no cambia. Objetividad es algo que no cambia y no entiendo, bueno, no sé exactamente qué sería que no cambia, pero lo subjetivo relacionado a lo externo, ¿externo de qué? Te podría preguntar. Valen, la objetividad es ser imparcial ante una situación. Ujú, bueno, imparcial ante una situación. La subjetividad, dice Yara, es un criterio desde el punto de vista de una persona, puede variar. Ajá, bien, la subjetividad como un criterio desde el punto de vista de una persona puede variar. Entonces, Alejandro, no cambia según condiciones externas. Entonces, no sé si termino de entender, Alejandro, a qué te referís con las condiciones externas. Algo objetivo es algo que no cambia según sus condiciones externas. No me doy cuenta a qué te referís con condiciones externas. ¿Externas a qué o a quién? Bueno, mientras lo pensás, Alejandro, a ver, no cambian según sus condiciones. Sería como las palabras objetivas no cambian según su... Sería como las palabras objetivas no cambian según su significado y su significante. Me parece que te está yendo para otro lado, Alejandro. Eh, Vamos a tomar de las respuestas anteriores, por ejemplo, esta idea de Valen de relacionar la objetividad con la imparcialidad y de Yara de relacionar están corriendo, la subjetividad con criterios desde el punto de vista de una persona. Vanessa dice ser objetivo es no tomar partido ante una situación determinada, sino ser más imparcial. De nuevo aparece la idea de la imparcialidad. Uh-huh. Bien, todas estas estos comentarios están totalmente relacionados con esta idea de lo objetivo y lo subjetivo, pero hay una manera más, a mí me parece que es más clara, más teórica, evidentemente también, sobre cómo entender los conceptos de subjetividad y objetividad. Ya se va a cortar, así que nos volvemos a encontrar. Pero en este ratito, entre que se corte y nos volvemos a encontrar, traten de pensar ¿de dónde les parece que viene la palabra subjetivo? ¿Con qué palabra asociamos este término subjetivo? Subjetivo, ¿sí? Y lo mismo, y en contraposición, si quieren, objetivo. Lo subjetivo, ¿qué pone, digamos, qué pone en primer lugar? Bien. Y lo objetivo, ¿qué pone en primer lugar? ¿Qué destaca? Cuando alguien es subjetivo, ¿qué se está destacando? Y cuando se intenta ser objetivo, que se está... Bien, va por ahí, vale. Bueno, lo retomamos ahora porque se va a cortar.